Gloria a Dios, Dios nos bendiga, mil perdones por la tardanza. Aquí estamos nuevamente, una noche más, queriendo bendecir tu vida a través de la palabra de Dios. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Qué hermoso saber cómo es las misericordias de Dios en este tiempo. Dirán, ¿qué le pasa a este muchacho que se mueve tanto? Está fresco y bueno, estamos un poquito incómodos por el frío. Hace un poquito de frío aquí en la radio. Así que Dios los bendiga mucho. ¿Cómo ha sido tu día? Queremos bendecirte, queremos animarte. 11/6/2025. Qué hermoso. Hemos llegado a la mitad casi del año. Ya es una bendición poder saber que la mano de Dios nos ha resguardado hasta aquí. Y bueno, gracias a ello, hoy estamos compartiendo junto a ti este tiempo de enseñanza, de conocimiento, donde nosotros te alcanzamos, pero Dios también suelta en nosotros la bendición del conocimiento. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Y veo una fotito, no alcanzo a ver quién es que se nos ha conectado. Bueno, estamos hablando sobre otra de las historias más apasionantes que están en la Biblia. La Biblia es algo que, aparte de que es un libro donde está una instrucción de vida de parte de Dios, también se encuentran allí historias apasionantes de conocimiento de tremendos hombres de Dios. Y venimos estudiando y volviendo a la mente la historia de Salomón, la sabiduría que éste tenía, el conocimiento, sabiduría natural, y con esa sabiduría y ese conocimiento le aseguraron un pasaje a poder pedirle a Dios de la manera correcta y que Dios le entregara una sabiduría sobrenatural. Fue bendecido debido a cómo él supo pedirle a Dios. En un momento en sueño Dios le habla y le dice: pídeme lo que quieras que te daré. Y dice que él le pidió conocimiento y sabiduría para guiar al pueblo de Dios. No era para envanecerse más, sino porque él se sentía que era joven, que no tenía respaldo y que quizás él no iba a poder cumplir por completo la obra de Dios de la manera justa. Entonces dice que él pidió sabiduría. Y en este tiempo, qué importante, ¿no? Saberle pedir a Dios sabiduría. Hemos iniciado un programa más de aquel que hemos dado a llamar Tiempos Nuevos. Gloria a Dios. Y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios, gracias Carlitos, gracias. Qué tremendo lo que venimos hablando en este tiempo, ¿no? Del conocimiento y la sabiduría que viene de parte de Dios. No es cosa pequeña, es algo maravilloso, es algo sobrenatural, es algo que puede ayudarte
a los momentos difíciles a tomar la decisión correcta. Y los momentos difíciles, hacerlos más sencillos con Dios de nuestro lado. No porque nosotros nos creamos suficientemente sabios, sino porque por su misericordia Dios nos alcanza. Qué hermoso. Martín Ariel Quintana se nos ha conectado. Dios te bendiga, Martín. Iglesia, gente de la iglesia de la ciudad, cuales tienen su vivo a partir de las 0 hora, la buena mano de Dios, así se llama el programa. Bueno, volvemos al tema, la sabiduría que viene de parte de Dios. Este Salomón pidió de la manera correcta lo necesario para poder guiar al pueblo de Dios. No era cosa tan sencilla, porque él sabía que era algo, había millares de gente, y el solo hecho de saber que era el pueblo de Dios tiene un peso extra, ¿no? No era un pueblo más, era el pueblo de Dios. Y él entendía, porque él había sido instruido desde pequeño en el conocimiento y en el temor de Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea que vemos que aparte del conocimiento y la sabiduría, vemos que Salomón era un hombre de principio. Él temía a Dios, no por temor humano, sino por un temor reverente, un temor a ofender, un temor a dañar, un temor a defraudar. Eso es lo que sentía Salomón. Entonces, debido a eso, él pidió lo mejor. Debido a que pidió de esa manera, a Dios le agradó y le dijo: por cuanto no has pedido para ti ni largura de días, ni riquezas, ni que destruir a tus enemigos, y has pedido para guiar a mi pueblo, te daré lo que me has pedido y te daré aquello que no me has pedido. Riqueza, fortuna, gloria, todo eso también se le añadió. Y le dijo: ni antes de ti, ni después de ti, habrá otro más sabio, ¿no? Un rey que tuviere tanta manifestación en conocimiento de Dios. Bueno, él era el encargado de hacerle casa a Dios. O sea, no solo de gobernar el pueblo de Israel, sino de hacerle casa a Dios. Tuvo un gran ayudín de parte de su padre, que entendió, porque era una familia de reino, del linaje de David. Salomón desciende del linaje de David, y nosotros descendemos del linaje de David. Y Jesucristo desciende del linaje de David. No es menos cosa lo que portaba Salomón, ¿no? Un linaje especial. Entonces, Dios honró, bendijo su vida, porque él había hecho de la manera correcta, ¿no? Entonces, aparte de gobernar al pueblo de Israel, tenía un plus, tenía que hacerle casa al Dios de Israel, porque él habitaba, desde que salió desde Egipto, habitaba en tiendas, ¿no? Y en el corazón de David había puesto que él quería hacer casa, pero como él había derramado sangre, había sido un hombre de guerra, Dios le dijo: tú no me harás casa, y uno de tus entrañas hará casa para mí, pero un hombre de paz, ¿no? Pastora Miriam García, de la iglesia de la ciudad, Dios la bendiga. Y cuando hablamos de Salomón, recuerden que él significaba paz.
¿eh? Él era un hombre de paz, era un hombre pacífico, ¿no? También era un hombre completo, un hombre pleno del conocimiento de Dios. No era un improvisado, era un hombre el cual Dios lo había bendecido porque le había pedido de la manera correcta. No le pidió lo que otro podría pedir, él le pidió con el temor reverente poder guiar la instrucción, ¿no? Entonces Dios le dio eso. Dice que David le preparó oro, plata, de su fortuna personal, y muchas veces cuando hizo eso, volvemos a tocar un tema. No estamos pidiendo plata. Dice que Él les mostró, Él les dio el ejemplo al pueblo de Israel de cómo debían honrar a Dios. Y David puso el ejemplo y puso de su tesoro personal al servicio de Dios. Y dice que esto cayó en agrado al pueblo, y el pueblo también sembró para poder formar la casa, la riqueza, todo lo mejor que se puedan imaginar. Dicen que hasta aún Sonia Rocha, gloria a Dios, Dios te bendiga, qué alegría. ¿De dónde sos, Sonia? Contanos. Noche hermosa. Mire hasta el punto que dice que las piedras que usaban para los cimientos eran piedras seleccionadas, eran piedra especial. Anoche estábamos aquí, y en un momento el Señor me dijo, vamos por este lado. Y me llevó a que teníamos que pensar cómo estábamos elaborando la casa de Jehová en nuestras vidas. Y en este tiempo, ¿qué materiales estábamos utilizando? Muchas veces queremos usar la radiocomunicación, el internet, el Instagram, para soltar palabra, pero también tenemos que buscar a Dios, buscar su rostro, obedecer, leer la palabra, orar, crecer en el Señor, para que lo que viene de parte de Dios llegue a nuestras vidas. Muchas veces queremos hacer cosas sin que Dios esté en el asunto. Eso es fundamental. Cuando Dios está en el asunto, vemos que Él va abriendo puertas, tocando los corazones y pudiendo llegar a donde no teníamos pensado, ¿no? Nosotros sabemos estar saliendo en Brasil, sabemos salir aquí en las ciudades de alrededores, tanto Azul, Juárez, Rauch, Mendoza, que se saben conectar, ¿no? Entonces vemos que Dios está bendiciendo y está abriendo y extendiendo estacas de Radio Génesis. Y eso es una grandísima bendición, ¿no? Bueno, entonces, como les cuento, en un momento anoche Dios dice, bueno, vamos, lleva a mi pueblo a que entiendan de qué elementos están usando para elaborar mi casa, ¿no? Y como les decía, Dios es un Dios que quiere habitar en nuestro corazón de la manera correcta, y Él también anhela que preparemos nuestro corazón para recibir lo que viene de parte de Dios. Sonia Rocha, de la ciudad de Rauch, gente de Rauch, también se nos sabe estar conectando. Antonio Lafuente, ahora Sonia, Héctor Radainera siempre se nos conecta. Qué lindo como Dios pone el querer como el hacer y el deseo de aprender de la palabra de Dios. Bueno, así fue la tarea que tuvo que llevar a cabo Salomón, ¿no? Y dice que Dios empezó a honrar la vida y Dios le daba instrucción a Salomón. Y eso le dio
la pauta para él tener una relación padre e hijo, ¿no? Él no era siervo solo y señor, era padre e hijo. Salomón, hijo, Dios Padre, ¿no? Y en este tiempo Dios nos invita a que nosotros tengamos una relación padre a hijo, ¿no? Y poder hablar de igual a igual y recibir, oír la instrucción que Dios nos da. Porque muchas veces, como padres, sabemos hablar y nuestros hijos nos dicen, sí, habla de mano, ¿no? Más o menos así. O dice, bueno, vos sos anticuado, sos viejo. Todo es Dios, todo es Dios. Sí, por supuesto. Vivimos, comemos, caminamos, respiramos para servir a Dios. Y de eso tenemos que instruir a nuestros hijos. Porque Dios no es deudor de nadie. Entonces, todo lo que hacemos para Dios, Dios nos bendice y los alcanza a los nuestros. Vamos a leer aquí en Primera de Reyes, porque venimos lateando como los mejores. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Miren cómo Salomón le pide a Dios. Gloria a Dios. Miren qué linda canción. Dice así: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Miren la sabiduría, el grado que tenía y la relación que le pedía a Dios que oyera y escuchara y perdonara, ¿no? Y dice el 31, si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante del altar en esta casa, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tu siervo, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Seguimos. El 33 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volviere a ti y confesare tu nombre y oraren, gloria a Dios, y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Él le pedía a Dios que él intercediera por su pueblo de Israel. Pastor Raúl Ricardo Rolando, nuestro pastor, ahí se nos ha conectado, Iglesia del Padre, presente, Vicente López 1121, gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? ¡Wow! Dice, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer y proceder sobre su cabeza, justificando al justo para darle conforme a su justicia. Miren. Y dice, el 34, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás. Lo hemos perdido, perdón. Ya estamos complicados con la vista, ¿no? Dice, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a tierra que diste a sus padres. Y si alguno se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confiesen tu nombre, y se volvieran del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado
de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre su tierra, la cual distes a tu pueblo por heredad. Él acá nos da a entender que cada vez que Dios observa todo, que cada vez que el pueblo de Israel se corriere a derecha o a izquierda de lo que Dios había trazado, Dios en su misericordia perdonare y volviere a bendecir al pueblo de Israel. Dice el 37, si en la tierra que hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añubio, langosta o pulmón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendieren su mano a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de... Gloria a Dios. Y actuarás y darás a cada uno conforme a su camino, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Qué tremendo, ¿no? Acá vemos un hombre que tenía una sabiduría sobrenatural, pero tenía una relación también con Dios y había preparado un altar. Y ese altar venía a ser como el mirador donde cada vez que el pueblo entrara a ese lugar o extendiese su mano hacia ese lugar, Dios estaría intercediendo, perdonando, si usaren la manera correcta y caminaren en obediencia a Dios. Y dice el 40, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo, Israel, que viniere de tierras lejanas a causa de tu nombre, pues oirán de tu nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás, gloria a Dios, en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que tu nombre, conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y extiendan y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Gloria a Dios. Que todo nombre fuere invocado, toda persona que se presentase a esa casa que Salomón había preparado y le reconociera a Jehová como rey, Dios oiría conforme a lo que estaba en su corazón. Yo creo que aquí le estaba pidiendo que Dios le respondiere, pero también había una pequeña trabita, ¿no? Que Dios escudriña los corazones, o sea, que todo el que entraba tenía que pedir de la manera correcta. Y muchas veces hoy en día hay gente que le pide a Dios, porque cree que Dios puede ser engañado, o Dios puede ser engañado, o burlado, ¿no? Nosotros podemos ser engañados. Hay gente que puede traer una personalidad delante de nosotros y querer engañarnos, simular, tener una apariencia y ser otra, pero al fin y al cabo nosotros somos simplemente hombres, y el que da y el que bendice es Dios, el cual examina nuestros pensamientos. Miren qué tremendo, ¿no?
Y dice, si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos, por los caminos que tú le mandes, y oraren a Jehová, con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y sus súplicas, y le harás justicia. Miren qué oración, qué trato, cómo Salomón hablaba con Dios. Qué hermoso saber que uno puede hablar así, de esa manera con Dios. Pero como sucedió con Salomón, hoy en día, cada vez que vos busques el rostro de Dios, Dios te da la apertura y a través de la palabra del conocimiento, para que vos tengas una relación como tenía Salomón, de padre a hijo. No es de siervo, de señor a siervo. Sí, tenemos que entender que siempre somos los siervos y Él es nuestro Señor, porque muchas veces queremos cambiar los roles y lo hacemos ver a Dios como si fuera nuestro sirviente, ¿no? Y no es así. Él escudriña lo que está en nuestro corazón. Y cada vez que le pedimos a Dios y pensamos que a Él le podemos engañar, Dios nos da conforme a la manera que le pedimos, ¿no? Y en esta oración vemos que Salomón fue tocando muchos puntos, pero siempre él reconocía que Dios desde los cielos decía, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, ¿no? O sea que cada vez que le pedían a Dios, Él le decía, tú todo lo ves desde el cielo, y tú harás, contestarás su oración y sus súplicas, y harás justicia. Pero siempre y cuando pidieran de la manera correcta lo necesario para que el nombre de Dios fuera exaltado, ¿no? Y siguió muchos temas. Yo me animo a que lo lean porque es maravilloso. Primera de Reyes, capítulo 8, tiene 60 versículos, ¿no? Pero en cada uno de ellos, Salomón le reconocía a Dios que él era soberano, que Él estaba desde el cielo, y de ahí Él observaba a su pueblo. Entonces, tenemos que entender que Dios está en los cielos y Él es soberano y Él nos ve cada cosa que pedimos, y también Él analiza nuestros corazones si estamos pidiendo lo correcto y de la manera correcta. Pero también Él ve si caminamos en verdad o caminamos en el error, ¿no? Y vemos que vamos a ir pasando al capítulo 9, ¿no? Y vemos un pacto que nuevamente Dios hace con Salomón, ¿no? En el 9 dice, y cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Miren cómo Dios bendijo a Salomón. Él tardó con el ayudín de papá David, tardó en hacerle la casa a Dios aproximadamente 7 años y medio, ¿no? Y dice que después él hizo su casa propia, la casa real de Salomón, la cual le llevó 13 años. O sea que él gobernó sobre Israel 20 años. Y en ese periodo, recuerden que él empezó a edificar la casa de Jehová al 4.º año de su reinado. No empezó de movida, siguió reuniendo los materiales para cuando empezara la casa de Jehová se terminara. Quiso ser organizado, quiso empezar y terminar, no dejar las cosas a medias.
Y eso es lo que tenemos que entender, que cuando empezamos a edificar altar para Jehová, tenemos que empezar y terminar. No volvernos al viejo hombre, a la vieja manera de vivir y dejar las cosas a medio hacer. Dios no, cada obra que empieza, Él la termina. Y estamos siendo procesados, ¿no? En este tiempo, Dios nos va procesando para sacar lo mejor dentro nuestro, que ni aún mismo nosotros sabemos que le hay. Hay mucha riqueza en nosotros que no sabemos que estaba. Y uno dice, wow, ¿eso estaba dentro de mí? Bueno, Dios va haciendo que a medida que nos arrimamos a su presencia, lo mejor de nosotros empiece a emerger. Miren qué palabra. A emerger de nosotros. Que ni pensábamos que estaba, pero Dios sabe qué es lo que Él depositó en nosotros. Y dice el versículo 2. Primera Reyes, capítulo 9, versículo 2. Y dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo oigo tu oración, la anterior, y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón sobre todos los días, ¿no? Y dice el 4, acá se pone pesado, Mira lo que dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, dice, yo afirmaré tu trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Una palabra que Dios soltó para David estaba sujeta a una sola situación, que él entendiera y caminare, como dice acá, en integridad de corazón, con equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando, guardando sus estatutos y sus decretos. Lo que le había prometido a su padre David, lo iba a alcanzar a Salomón y a sus hijos, ¿no? Esto era algo que, como hablamos hace unos días, lo que de parte de David impartió a su hijo Salomón, Salomón tenía que impartírselo a sus hijos. Lo mejor que estaba en él, eso es lo que le debía afirmar en su generación, en sus hijos, ¿no? Y dice el 6, mas si obstinadamente os apartareis de mí y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y lo adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Que Dios le decía, mira, esto es así. La casa que tú hiciste, yo si caminare en mis estatutos, en mis mandamientos, de ahí no faltará uno de tu casa que estará en mi reinado. Pero si no hicieres eso, yo no me interesa ni las piedras de oro, ni la madera del Líbano, ni la madera de ciprés, ni de la altura, ni de la belleza,
de tu edificación, porque viene a ser nada para mí si mi pueblo no me reconociere como el Señor de sus vidas. Acá Dios le dice, todo hermoso, pero está sujeto a obedecer mi palabra. Y dice el 8, y esta casa que estaba en extinta, cualquiera pese por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová en esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron, gloria a Dios, ¿qué es lo que estaba diciendo? Muchos se preguntarían, ¿por qué fue destruida la casa de Jehová? ¿No? Y él le dice, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová, su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y desecharon a manos de dioses ajenos, ¿no? De dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. O sea, hermoso lo que había hecho Salomón, pero tenían que obedecer a Dios. Es hermoso saber lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero tenemos que tener un corazón recto, un corazón limpio, un corazón puro, que camine en los estatutos, en los decretos, porque lo que hoy Dios edifica en nuestro corazón, lo que Dios hoy pone en tu vida, mañana Dios te dice, bueno, correte, ya está, porque te volcaste a dioses ajenos. Y quizás digas, no, yo no adoro a dioses ajenos, pero estás todo el día con el internet, todo el día pensando en las carreras, en el fútbol, en la pesca, cosas que te distraen del propósito de Dios. Hay muchos días para querer disfrutar de lo que Dios ha preparado, ha puesto delante de ti. Tienes que tener tú en tu mano la decisión de decir, el tiempo que es para Dios, esto no me lo puede llevar. ¿Por qué? Porque pasás a idolatrar lo que te aparta del tiempo de Dios. O sea, tenés la oportunidad de ir a pescar, perfecto, ve a pescar en la semana. El tiempo que es para Dios, dedícaselo a Dios. O sea que estás adorando a dioses que te alejan del propósito de Dios. Y esto es serio, ¿no? Muchas veces uno se levantan temprano a la mañana, los domingos, prenden el televisor, se sientan y están todo el día mirando carrera, wow, está Colapinto, está este, está aquel, ¿no? Entonces, nada puede moverlos de ese lugar. Y esa mañana, seguramente, en el afán, en el deseo de ver la Fórmula 1, es un ejemplo que doy, ¿no? Se olvidan de orar, se olvidan de buscar el rostro de Dios. Entonces, eso empieza a ocupar el lugar que es de Dios. Y eso a Dios no le agrada. Vamos con el capítulo 10, dice. Y aconteció que al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, por las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades. Miren qué tremendo, ¿no? Dios le dio sabiduría y le dijo, yo te voy a entregar 20 ciudades, aparte de lo que le había pagado. Quiso darle un plus, ¿no? Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. ¿Cuántas veces Dios quiere darte bendiciones y a ti no te gustan? ¿Por qué? Porque no estás alineado en el propósito, en la verdad
que Dios quiere para tu vida, ¿no? Y cuando esto sucede, esto es algo muy serio, ¿no? Cuando esto sucede, vemos que las cosas se complican, ¿no? Vemos que las cosas pasan a tomar menos valor del que realmente lo tienen para Dios. Y dice el 13, y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y le dijo, y les puso por nombre a la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y qué significa tierra de Kabul? ¿No? Tierra sin valor, una tierra inútil, ¿no? Que él no tuvo en cuenta. Y uno se pone a pensar el porqué de esta decisión, por qué esta actitud de Hiram, el rey de Tiro, ¿no? Contra Salomón. Si él lo que le había pedido, él lo había cumplido. Lo que le había pedido Salomón, él se lo había pagado en oro. Pero del corazón de Salomón quiso agregarle algo extra. Muchas veces le pedimos a Dios algo y nos da lo que hemos pactado o lo que le hemos pedido, y hay algo que nos quiere dar extra. Y después decimos, no, pero esto no es lo que yo quería. Pero vemos que acá hubo un problemita. Hiram, recuerde que amaba a David, a su padre, al padre de Salomón. Y aparentemente el hecho de que Salomón pudiera edificarle a casa a Jehová y poder edificar templo, esto produjo un poquito de celo, de enojo, pero se quedó calladito de la boca, ¿no? E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Y esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, un impuesto que había puesto Salomón. Y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y de Azor, Megiddo y Geser. Faraón, dice el 16, Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó. Aparecieron nuevamente la gente de la tierra de Egipto, ¿no? Gente que cuando hablamos Egipto, hablamos tierra de dolor, tierra de esclavitud, ¿no? Entonces, esta gente, ¿por qué apareció? Uno se preguntará, ¿por qué apareció esta gente, no? Y dice, apareció el rey de Egipto que había subido y tomado a Geser y la quemó. Y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Acá vemos que el rey de Egipto quería relacionarse, y dicho sea el caso, había podido relacionarse a través de su hija, ¿no? Y dice que la entregó a la tierra de Geser como dote de su hija. Y dice el 17, restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet-Jorón y a Balam y a Tadmur en tierra del desierto, y asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo,
y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Todo lo que hacía, todo lo que edificaba Salomón, todo prosperaba, porque Dios estaba de su lado. Ese era el secreto. Muchas veces habrá gente que quiera hacer lo que vos haces, pero debido a la desobediencia y a que no caminan en el propósito de Dios, no pueden alcanzarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el secreto es que Jehová caminaba con Salomón. Cuando caminas en el propósito y con la persona adecuada, nadie puede detenerte. Y mucho menos si la persona que estamos hablando es Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Querrán ser igual que tú, querrán imitarte, mas no podrán, porque lo que Dios ha depositado en tu vida va a hacer que se extienda siempre y cuando camines en los propósitos y en la voluntad de Dios, como lo hizo Salomón, como lo hizo David, con sus errores, pero también con sus aciertos, ¿no? Y todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos, jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, y a sus hijos que quedaron en la tierra después que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirvieren con tributo hasta el día de hoy, dice, ¿no? Aquellos que no pertenecían tenían que entregar tributo al pueblo de Israel. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, y lo que Salomón había hecho jefe y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaban en aquella obra. Yo creo que cada obra necesita tener gente de confianza que dirijan, que observen, porque una persona sola no se puede hacer cargo de todo. Y eso suele ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay momentos que queremos ocupar tanto y no podemos alcanzar a lograr todo. Y entonces tenemos que tener gente idónea que nos ayude a dirigir la obra y extender, para poder extenderlo y para no errar, ¿no? Y dice, y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado, y entonces edificó él a Milo. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocausto y sacrificio de paz sobre el altar que él edificó a Jehová. Y quemaba incienso sobre los que estaban delante de Jehová después de que la casa fue terminada. E hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, junto a Eliot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hirán en ella a sus siervos marineros diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron Ofir y tomaron de allí oro 420 talentos y le trajeron a Salomón. Acá vemos que la sabiduría que Dios le había entregado a Salomón hacía que reyes de otros lugares estuvieran a su lado.
caminaran en el propósito. Aunque muchas veces hubiera celo dentro de ellos por lo que el rey Salomón había alcanzado, ¿no? Vemos que este Hiram en un momento se enojó. ¿Por qué? Porque tenía más expectativa de que Salomón le entregara tierras maravillosas, pero no eran tierras malas. A su ojo las veía malas. Y muchas veces Dios nos entrega cosas que a nuestro ojo o a nuestro parecer no es agradable, pero sí lo es al propósito de Dios. Y en este tiempo tenemos que agradecerle y caminar en el propósito de Dios y entender que Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Y cuando esto sucede, alabado sea Dios, las cosas cambian, porque Dios está en el asunto. Gloria a Dios. Así que Dios los bendiga. Recuerden, mañana a partir de 23:10 estamos por aquí queriendo bendecir tu vida a través de la palabra y de lo que viene de parte de Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este hombre, Señor, y por la sabiduría que pusiste en él. Te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón, en nuestra vida, esa sabiduría para tomar la decisión correcta, de la manera correcta y caminar en tu voluntad. Te damos gracias, Señor, para tomar la decisión correcta en los momentos difíciles y saber que tú estás en control de nuestras vidas. Gracias por todo y Espíritu Santo sigue tocando los corazones y ministrando las vidas de aquellos que van a oír este vivo y escuchar esta palabra. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Dios te bendiga. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Recuerda, mañana andamos por aquí tempranito. Vamos a tratar de estar temprano. Gloria a Dios, te pedimos perdón muchas veces por la tardanza, pero hoy tuvimos un problemita ahí con la sábana. El que les habla, la mente estaba agotada y quería descansar, así que nos recostamos un poquito. Dios te bendiga, nos vemos mañana.